Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día, la Iglesia nos permite tomar el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 37. Mirando también la vida de San Martín de Tours, obispo francés, un hombre que después de estar en la milicia, en el ejército de la época, se convierte y lleva una vida de santidad. Primer momento, lectura del texto. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo que los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en el terrado y tengan sus enseres en casa no baje a recogerlos. Y de igual modo, el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche estarán dos en un mismo lecho. Al uno lo tomarán, al otro lo dejarán. Habrá dos mujeres moliendo juntas, a una la tomarán y a la otra la dejarán. Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le respondió, donde está el cuerpo, allí también se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Digamos juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia y tu presencia. Amén. El primer momento, ¿qué dice el texto? Volvemos la mirada. Capítulo 17, versículos del 26 al 37 de San Lucas. Ayer venía hablando de una temática. Empezaba a hablar de cómo el Señor iba a ser rechazado, de cómo llegaría al reino, porque es la pregunta que le hicieron, pero él pasa a hablar del reino también al día de la manifestación del Hijo del Hombre. Hoy precisamente viene a mostrarnos cómo se dará esa manifestación del Hijo del Hombre, es decir, cómo será la parusía. Y para ello, ¿cómo lo explica hoy? Eso es lo que va a tratar. Entonces, pone dos ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos ejemplos? ¿Qué expresiones tienen? ¿Cómo los plantea? ¿Qué actividades muestra ahí Jesús muy humanas, que hacen parte de todos los tiempos, que hacían en tal época, en la época de quiénes? ¿Y qué pasó? Después hay un segundo momento del Evangelio donde ya pasa a lo que mostrará, se va a dar en aquel día de la segunda venida. ¿Qué va a pasar? Utiliza unas expresiones, unas situaciones humanas. ¿Cuáles son esas situaciones? Que habla de ganar o perder la vida, que habla de la situación de cada persona y el dónde, Señor, que le hacen esa pregunta. ¿Cómo responde a esa última pregunta el Señor? Miremos los elementos, todos los detalles, varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Ayer veníamos hablando del reino de Dios. Esa pregunta importante que le hacen ayer de ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Y Jesús les muestra que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Y conversábamos cómo las concepciones que ellos tenían del reino de Dios eran viciadas en el tiempo, en el espacio y en los medios, porque el reino de Dios está por encima de todo, de cualquier tiempo humano, es eterno. Está por encima del espacio de la sola Palestina, es un reino universal y tiene los medios no del avasallamiento, el poderío, la guerra y la maldad del hombre, sino de la misericordia, del amor, del perdón y de la paz y de la justicia, es decir, el que se ajusta a los criterios de Dios. Y en el segundo momento trataba el tema del Hijo del Hombre. Hoy lo profundiza. Es un término del Antiguo Testamento que utiliza aquí Lucas. Pablo hablará más
del término griego de la parusía, que tiene que ver con la segunda venida del Señor. Y entonces Jesús da una pauta. La pauta son 2 ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento. En los días de Noé, podemos mirar bien desde el Génesis 6:8, toda la narración también de qué pasó en aquel contexto donde no creían a Noé y él iba preparando el arca, iba metiendo pues los diferentes animales y especies y su familia preparándose, y llegó el día y los demás pues comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta que el día en que entró Noé en el arca vino el diluvio y los hizo perecer a todos. La comparación es lo mismo sucederá en los días de Lot. Segundo ejemplo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que salió Lot de Sodoma llovió fuego y azufre y los hizo perecer a todos. Y aquí viene el desenlace. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, cuando Jesús vuelva, pues los seres humanos estarán muy imbuidos en las realidades humanas, como siempre ha sido. Pero esto lo tendríamos que mirar más bien también, es como en un desentendimiento de Dios. Eso pasó en el tiempo de Noé, no creyeron. En el tiempo de Lot también en Sodoma y Gomorra no creyeron. Y en la época de Jesús, en la mayoría de casos seguramente, muchos van a estar muy imbuidos como en el ritmo que tenemos hoy en día. Y eso lo podemos ver. Entonces hoy la primera imagen que nos trae, o más bien la primera idea que nos da, es como el tiempo de sorpresivo cuando venga Jesús. Por eso toda esta temática ahora de este final del año litúrgico tiene que ver con el cuidado y la vigilancia del día a día, a la hora inesperada. Entonces, a esa hora inesperada, entonces vendrá el Señor. Y como en todos los tiempos, nosotros inmersos en muchas realidades, situaciones, cosas, realidades temporales que absorben todo el tiempo. Entonces, el que vive en Jesús y cree en Él, el primer orden de la meditación hoy es todos los días se encuentra con Él, espera en Él, confía y lo busca en su palabra y vive desinstalado, lógicamente, pendiente de las realidades temporales que tampoco se pueden desentender, pero el corazón no está pegado a las realidades temporales, porque sabe que la vida es un aprendizaje y que en cualquier momento puede pasar la figura de este mundo para cada uno de nosotros o para la humanidad entera. Entonces, hay que mirar en este primer orden de ideas que absorbe toda nuestra atención. Claro, hay que trabajar, construir, plantar. Bueno, aquí hay unos verbos que son las actividades humanas. Que esas actividades no se vuelvan idolatrías. Hacen parte de la vida, pero que no se vuelvan fines en sí mismos. Solo por dinero, placer, negocios y realidades que van absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, y cuando menos piensan, tienen toda la atención de nuestro corazón. Y resulta que la atención del corazón debe estar puesta en Dios. Ese es el primer orden de ideas de esta meditación. ¿Cuántos ustedes y yo entonces estamos con Dios en el día a día? El peligro está en esta imagen que utiliza el Señor, en que Dios esté ausente de nuestro horizonte cotidiano. Que Dios no cuente para cada uno de nosotros en el día a día. Que no estemos preparados, que no hayamos recogido aceite para la lámpara, que es la fe. Que estemos tan metidos en tantas cosas y algunas veces idolatrándolas en tal manera que les hemos dado todo el corazón y hemos envilecido el alma, que no nos damos cuenta de la visita cotidiana de Dios y mucho menos nos daríamos cuenta de la venida de Él. Sea que cada uno de nosotros pase a su presencia o que venga por segunda vez y se dé el día del Hijo del Hombre. Entonces, aquí hay que mirar cuál es el verdadero sentido de la existencia humana. ¿Qué es lo que hay en el fondo de cada uno delante de Dios y sobre todo la conducta que tenemos delante de Él? Y aquí hay algo que resalta este texto y es que es muy llamativo porque el Señor empieza a decir cómo, después de pasar de las comparaciones, que lo hemos dicho que es para mostrar tantas actividades que tiene el hombre, así pasará en esa época y seguramente muchos imbuidos en muchas realidades, no tanto en la fe ni en que Dios esté en el horizonte, pasa a mostrar cómo la realidad de cada uno será distinta.
y cómo estar desinstalados en este camino de la vida, que el día el que esté en el terrado y tenga ascensor en su casa no vaya a recogerlos, y de igual modo el que esté en el campo no se vuelva atrás. Entonces, la situación es siempre estar preparados, no mirar atrás. El ejemplo de la mujer de Lot, que mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal, es siempre de frente mirando al Señor. Cada día es un día nuevo en Él. ¿Cuántos apegos hoy? ¿Cuántas realidades que no nos dejan avanzar en el encuentro con Dios podríamos meditar? Porque necesitamos que Él aparezca en nuestro horizonte. Si Él no aparece en nuestro horizonte, tendremos digámoslo así, la situación de poder caer en el riesgo de muchos verbos, actividades humanas, actividades, trabajar, construir, que hacen parte de la vida, pero sin sentido. Sin un norte claro que es el encuentro cotidiano con Dios, sin un estar preparados en el corazón. Entonces hoy miremos que la vida es una invitación de Dios cotidiana. Y como todo en la realidad cotidiana también, pues las actitudes de todos son muy distintas. Por eso, seguramente dentro de una misma familia que comparten los mismos afanes, haya distintas actitudes ante Dios. A esto se refiere el Señor cuando dice: yo les digo que aquella noche estarán dos en un mismo lecho, al uno lo tomarán, al otro lo dejarán. Habrá dos mujeres muriendo juntas, a una la tomarán y a la otra la dejarán. En una familia cada uno puede estar en realidades muy parecidas, o entre nuestros contextos de barrios, de poblaciones, con semejanzas de culturas y de tantas cosas, pero cuán diferentes las actitudes de unos y de otros delante de Dios. Que usted y yo hoy en esta meditación podamos comprender cómo está nuestra actitud y nuestro corazón delante de Él en vigilancia y en espera. Estar preparado es verdaderamente ese día a día con Jesús. Y entonces el Señor le dicen: ¿dónde, Señor, que va a pasar todo esto? Y Él dice: donde está el cuerpo, allí también se reunirán los buitres. Es decir, aquella situación de la parucía, aquel día del Hijo del Hombre, se dará donde cada uno esté. Cada uno esté en la situación de las actitudes y de las decisiones que ha tomado delante de Dios. Eso significa ello. Y entonces, por eso, la invitación es a estar preparados. ¿Dónde está usted hoy? Si Jesús viene hoy, ¿está usted listo? ¿Es capaz de dejar todo, no mirar atrás y mirarlo a Él? Y saber que su vida ha sido rescatada por Él del pecado, nos ha salvado y está destinada a la salvación eterna que Él nos ha dado. O seguimos muy apegados a tantas cosas y entonces no queremos seguramente enfrentar esta realidad que es la más linda que tenemos, el encuentro cotidiano con Dios, porque hay muchos apegos en el corazón. Porque definitivamente queremos ganar la vida, pero aquí, en el sentido de muchas realidades materiales, de placeres, de comodidades, de muchas cosas que albergamos en el corazón, y resulta que más bien si vamos perdiendo un poco de peso de tantos apegos, vamos estando libres y vamos ganando el cielo en Dios. Y cuando llegue el momento, estamos listos, estamos preparados, hemos recogido aceite, estamos con el traje dignos de ponernos el traje blanco del bautismo, que lo tenemos limpio para entrar en el gran banquete celestial de la eternidad. Entonces ese cuándo y el cómo del día del Señor son secundarios en el sentido de: si alguien quiere amar a Dios, todos los días está preparado. Y llegue lo que pase, y donde esté, y donde sea el momento que venga la muerte de este cuerpo para pasar en espíritu al Padre, o venga la segunda venida del Señor, parucía o día del Hijo del Hombre, estará plenamente feliz y preparado delante del Señor. Porque no sabemos el cómo, el cuándo, ni el dónde, ni la hora. Por eso es una invitación no al miedo, sino a la preparación oportuna, como las vírgenes prudentes, preparados siempre delante de Dios. La historia humana sigue, solo Dios conoce. Él es el eterno. Él sabe qué es lo que sigue. Entonces, qué bueno que esta situación no sea motivo de angustia, pero sí de una preparación de amor, porque en Dios todo es preparación de amor. ¿Cómo estamos hoy delante de Él? Que esta segunda venida de Él en el cielo es una alegría.
en palabras de Jesús, a algunas místicas le ha dicho que en el cielo los santos triunfantes cantan parusía, parusía, parusía. Como qué bueno que ese día de plenitud donde Dios tendrá la última palabra y Él vendrá. Pero nos toca a nosotros definirnos. ¿Qué actitudes tenemos? ¿Qué actitudes tenemos delante de Dios? ¿Cuál es nuestro horizonte en Él? Estamos tan aferrados a un montón de actitudes y actividades de la vida que Dios se nos ha perdido del plano cotidiano. Hagamos oración. Bendito sea, Señor Dios y Padre de todos, porque en nuestro mundo y en nuestras vidas pequeñas está ya actuando la semilla eficaz de tu reino. Y porque el juicio que tendrá lugar en el día de Cristo es nueva creación, destrucción del pecado y de la muerte y salvación para quienes viven la fidelidad cotidiana. Enséñanos a relativizar todo lo que no eres tú, a fin de vivir disponibles para ti, los hermanos, y ayúdanos, Señor, a hacer confluir en nuestra vida el futuro y el presente, la esperanza y el esfuerzo para acelerar el día glorioso de tu venida. Amén. Cuarto momento, la acción. En el día a día suyo y mío, ¿qué nos tiene como anclados? ¿Qué nos ha quitado a Dios de nuestro horizonte? ¿Y qué situaciones hacen que definitivamente no estemos preparados en Dios? Volvamos otra vez a meditar esa época de Lot, de Noé, las situaciones de la vida cotidiana. Y si Dios viniera hoy, tantas situaciones de imbuidos en tantas cosas y afanes y estrés por tantas cosas, y hay una que es importante, la más. No digo que hay que desentenderse del mundo, no, lo demás va viniendo por añadidura, pero el quien se confía en Dios va ordenando el día a día. ¿Cómo a través de esta palabra hoy usted y yo podemos ordenar nuestra vida cotidiana? ¿Cuáles son las actitudes de conversión, de cambio y de estar preparados delante del Señor? ¿A qué nos mueve esta palabra hoy? Señor, esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.